Bueno, pues a ver, si os acordáis solo la otra vez, os habíamos intentado explicar el registro mercantil, que ya os dije que lo fundamental es que tengáis en cuenta que la concepción es que es un registro de folio personal de personas jurídicas, frente al de propiedad, que es un registro de folio real, porque son bienes, ¿eh? Y entonces eso es muy importante porque determina la diferencia entre ambos, que luego hay reglas particulares, pero nosotros somos todos, cuando apruebas la oposición, eres registrador de la propiedad mercantil y bienes muebles, y luego el destino te lleva a especializarte en una u otra cosa. Entonces, en el registro mercantil, que lo había titulado Registro Mercantil y Bienes Inmuebles, lo primero importante que os expliqué es que nosotros vamos con Europa, el registro, la legislación mercantil, porque eso, cuando España firmó el Tratado de Roma, en el artículo 54 del Tratado de Roma, cuando entramos en la Comunidad Europea, se establece la obligación de que debe legislarse en todos los Estados miembros en beneficio de la protección de los socios, de tal. Cada Estado miembro transpone con algunas particularidades, pero básicamente lo que aprendáis de derecho mercantil es bastante parecido en el resto de la Unión Europea. Otra cosa es que en algunos sitios, pues como por ejemplo en Francia, los registros mercantiles son tribunales de comercio y el registrador es una especie de juez mercantil, o sea, pero la materia, el sustrato es el mismo, y de hecho hay una plataforma común que os dije, que es la plataforma iJustice, Justice, que es una plataforma gratis donde te puedes meter y pedir información de cualquier sociedad mercantil de la Unión Europea. La información no es gratis, hay países que dan información gratis, unos dan una, otros dan otra, pero hay una mínima información, que es el dato de la existencia de la persona jurídica, su domicilio y su identificación, que sí que lo encontráis. Habíamos visto cómo el registro mercantil y los bienes inmuebles, cómo se constituyen sociedades aportando bienes inmuebles. Y también, y ahí nos quedamos, cómo las sociedades, cuando tienen los bienes inmuebles ya constituidas, pueden tener que disponer, porque hoy en día el patrimonio inmobiliario está en manos, hay una poderosa propiedad dentro de las estructuras jurídicas. Entonces, aquí más o menos nos habíamos quedado, nos quedamos justo en esta diapositiva que os la adelanté. En qué casos, una vez constituida la sociedad, los inmuebles se relacionan con ella. Y entonces puede ser o bien porque constituida la sociedad vaya a adjudicarse nuevos bienes a esa sociedad, porque vaya a haber un aumento de capital, la sociedad aumente el capital y esto se produce en lugar de aportando dinero porque aporto un inmueble con un valor, o bien también puede haber una aportación sencillamente al patrimonio que no modifique el capital social. Pensad que se aumenta el capital social en 3.000 euros que pongo en efectivo, suscribiendo 3.000 participaciones de 1 euro cada una, pero que cada una de esas participaciones lleva una prima de emisión por valor de otros 3.000, o sea, de 3.000 euros cada una, y que el conjunto de toda esa prima de emisión se satisface aportando un bien inmueble. Ese bien inmueble va al patrimonio neto de la empresa, no a la cifra del capital, pero también forma parte de la sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. También durante la vida de la sociedad puede haber al revés. En este caso han entrado los bienes a la sociedad, pero puede ocurrir que los bienes salgan de la sociedad para los socios, bien, por ejemplo, porque en pago de los dividendos pasivos se adjudiquen bienes inmuebles, bien porque se reduzca el capital social y en lugar de dárselo en dinero, se le da a los socios en bienes inmuebles, o bien por la cuota de liquidación, que eso lo veremos después, o sea, que cuando se extingue la sociedad, a cada uno de los socios se le da su parte de participación en el capital social, y si todos los bienes son inmuebles, pues en lugar de venderlos y darles tal, pues pueden decidir que se les adjudique en inmuebles. Esto que era
importantísimo, si os acordáis que decías, o sea, que tú decías, Alejandro, me parece muy injusto, o sea, esto que no lo acabo de entender. Lo tenéis en el 383 del reglamento hipotecario, que es el que determina que ninguna aportación de bienes inmuebles a una persona jurídica se va a poder hacer en el registro de la propiedad sin que previamente esté en el registro mercantil. Por eso os había puesto yo aquí que todo esto, que el reflejo en la hoja mercantil social de un registro público de folio personal, no genera la presunción de titularidad dominical del inmueble. Yo nunca podré certificar que ese inmueble es de esa sociedad. Puedo certificar de cuál es el capital social, pero que había un problema de saneamiento por evicción y demás. Es preciso la inscripción en el folio real correspondiente al registro de la propiedad que corresponda y que será quien publique con eficacia frente a terceros la titularidad del bien inmueble. ¿A quién corresponde la disposición del bien inmueble de una sociedad? Al órgano de administración, lógicamente, que es lo que os interesa saber, que el registro mercantil es un registro de responsabilidad. Te dice quién es el representante de esa sociedad y quién responde en esa sociedad. Y la propia sociedad pedirá responsabilidad por los actos o tal. Entonces, a quien corresponde la venta es al órgano de administración, pero también como consecuencia de todas las pues de directivas europeas, se trata de proteger también la voluntad de la Junta. O sea, en principio el órgano de administración puede hacer todo y las facultades del órgano de administración nunca se inscriben, porque así lo dice el reglamento del registro mercantil, porque son todas. ¿Qué es lo que puede hacer el órgano de administración? Pues todo, salvo algo que no tenga ánimo de lucro, como por ejemplo donar, porque la sociedad en la característica fundamental es el ánimo de lucro. Una donación no podría hacerla, o sea, necesitaríamos la ratificación de toda la Junta, porque es que eso no está dentro del objeto social, pero nunca, o sea, no se inscriben las facultades porque lo dice, creo que es el 184 o el 185 del Reglamento de Registro Mercantil, pero es que son todas, son innumerables. Sin embargo, después de la última reforma, aunque el órgano de administración es el representante, se estableció una modificación del artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo que es competencia de la Junta deliberar sobre los siguientes asuntos: adquisición, enajenación, aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supera el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado. Olvidaros de esto. Lo que quiere decir es que el administrador, cuando va a comprar o a vender, a comprar para su empresa o a vender un bien de esa empresa, no puede ir por sí solo y ya. Tiene que decir, es una mera cláusula de estilo, como la que se introduce en materia de las reglas de comunidad, de que está al corriente de los gastos de comunidad o de que me exonera de tal o tal, pues tiene que decir que no excede del 25% de los activos de esa sociedad o que tiene el consentimiento de la Junta. Y si no, en el registro de la propiedad os la van a devolver la escritura por ese tema. Pero habíamos visto esto, nos queda, habíamos visto cuando se constituye, cuando dispone, vamos ahora a cuando se liquida, donde otra vez podemos ver la presencia de los bienes. Dice la ley que salvo acuerdo unánime, os he puesto la ley porque así siempre lo vais a tener, los socios tienen derecho a percibir la cuota en dinero. Si estamos al tercio y al tercio, pues al tercio del capital social en dinero. Pero claro, no solo siempre en la liquidación nos vamos a encontrar con tesorería, nos podemos encontrar también con un activo inmobiliario, dice. Los estatutos podrán establecer en favor de alguno o varios socios el derecho a que la cuota resultante les sea satisfecha mediante la restitución de aportaciones no dinerarias, es decir, un inmueble, o mediante la entrega de otros bienes sociales si subsistieren en el patrimonio social, que serán apreciados en su valor real al tiempo de aprobarse el proyecto de división entre los socios del activo resultante. Es decir,
que si alguien os dice, no, no, es que esto es mío porque es que en los estatutos me reservé el derecho y el bien, fíjate en el registro de la propiedad, continúa inscrito a nombre de la sociedad. Efectivamente, eso puede ser así. ¿Qué ocurriría, que es lo que plantea el tercer párrafo, si no hay dinero suficiente para pagar a los otros? Pues para que ocurre que el que se ha reservado el derecho a quedarse con el bien inmueble, para que se lo quede, tiene que pagar la cuota al resto. En este caso, los liquidadores deberán enajenar primero los demás bienes sociales y si una vez satisfechos el activo resultante fuere insuficiente para satisfacer a todos, los socios con derecho a percibirla en especie deberán pagar previamente el dinero a los demás socios, la diferencia que les corresponda. Aquí lo que os he puesto, o sea, el derecho a la cuota de liquidación es un derecho sagrado, tal es así que también, esto también procede de otra reforma, cuando transcurren 3 años sin que se haya llevado a cabo la liquidación, se puede, sin que se haya llevado desde la apertura de la liquidación, sin que se haya aprobado, sometido a la aprobación de la Junta el balance, cualquier socio o persona con interés legítimo, donde podría estar un acreedor, un trabajador, podrá solicitar del secretario judicial o del registrador mercantil la separación de los liquidadores. El registrador mercantil, previa audiencia a los liquidadores, porque claro, hay que comprobar que efectivamente eso es así, acuerda la separación y nombra liquidador a la persona que tenga por conveniente, pues alguien del listado, del Colegio de Economistas, de donde sea. La resolución será recurrible, es decir, que cuando entramos en la fase de liquidación se protege también para tener derecho a esa cuota. ¿Qué es lo que ocurre con el activo y el pasivo sobrevenido? Que esto ocurre, que de repente aparecen bienes que estaban en la sociedad pero que no se habían tenido en cuenta, etcétera. Lo que os quiero decir, lo más importante, cuando llega la liquidación, que se ha nombrado al liquidador, hay que aprobar un balance, que es el balance que hace el liquidador. Y entonces ahí tenemos un activo y un pasivo. No es un balance que tenga que sujetarse a las reglas del plan general contable, sino que es un balance como el que haríamos cualquiera de nosotros, pero donde sí que tengo pues en el pasivo la cifra del capital con el patrimonio neto y muy importante, si hay o no acreedores. Importantísimo, porque dice la legislación, el 247 del Reglamento de Registro Mercantil y los concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, que no se puede proceder al pago de la cuota de liquidación sin pagar antes a los acreedores o consignar sus créditos. Es lo mismo que en una herencia, antes es pagar que heredar. Entonces yo veo en ese balance que no hay acreedores y a su vez necesito la manifestación de que no los hay, de que no hay acreedores. Y entonces me tienen que decir la cuota de liquidación que les hubiera correspondido y la identificación de los socios, que siempre me dicen, pero oiga, si ya ve que no hay nada, 0, 0, ¿qué más le da tal? Pues no, porque puede que haya un activo sobrevenido y entonces necesitamos saber cuál es la cuota, un activo sobrevenido o un pasivo sobrevenido, cuál es la cuota de responsabilidad de cada uno de esos socios y me lo tienen que decir. Y ya no os digo si se adjudican bienes inmuebles y luego eso va a propiedad, porque la gente lo pone así tal cual, pero para inscribir en propiedad necesitan luego el estado civil, el régimen económico matrimonial, etcétera. Bien, entonces, en el caso del activo y pasivo sobrevenido, no me entretengo. Sencillamente, como yo tengo la cuota de liquidación porque la he pedido antes cuando se liquidó y los datos de los socios, lo que va a ocurrir es que en esa proporción se reabre y en esa proporción se adjudica o se responde. Cancelados los asientos, si aparecieren bienes sociales, los liquidadores deberán adjudicar a los antiguos socios la cuota adicional que les corresponda previa conversión cuando fueran necesarios. Transcurridos 6 meses sin que lo hayan hecho, pues se puede venir pasivo sobrevenido. Los antiguos socios responderán solidariamente de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación. Por eso es tan importante. Vale, entonces con esto ya acabo la parte de mercantil y ahora voy a tratar 3 cosas. Los voy a hacer muy rápido porque si no, no nos va a dar tiempo.
el emprendedor individual de responsabilidad limitada y la exoneración de su vivienda habitual, para que sepáis que existe. Esta es una figura interesantísima como la hipoteca inversa, lo mismo, y una figura en desuso, que cuando se introdujo en el año 2013, era una figura que iba a ser la revolución, porque se supone que se iban a apuntar todos los agricultores, que hay una masa ingente de agricultores y que no tienen una tutela y que además tienen los derechos de la PAC y que son empresarios individuales que responden con la camisa y que podrían de esta manera limitar la responsabilidad a la vivienda, porque esta figura es muy fácil y sencillamente lo que trataba es de legalizar a ese empresario individual sin necesidad de escritura pública, ni de constitución, ni de nada, y que pueda exonerar la responsabilidad que se genere por el ejercicio de su empresa individual, no por dejar de pagar el préstamo de Cofidis para comprarse una cómoda tocador o irse de viaje al Caribe, ¿eh? O sea, exonerar la responsabilidad a su vivienda habitual con unos límites que ahora vamos a ver. Como os he puesto los artículos de la ley, paso un poco por encima y ya me voy luego al resumen. Dice, bueno, que el emprendedor, cualquier persona física, puede limitar su responsabilidad a las deudas que traigan causa del ejercicio mediante la asunción de la condición de emprendedor de responsabilidad limitada. Fijaros qué importante, esto está regulado en la Ley de Emprendedores. Dice, por excepción a lo que disponen el 1911 del Código Civil. Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos los bienes presentes y futuros. El emprendedor puede obtener que su responsabilidad y la acción del acreedor que tenga origen en las deudas empresariales o profesionales no alcance al bien siempre que dicha no vinculación se publique en la forma establecida en la ley. Pueden beneficiarse de la limitación de responsabilidad la vivienda habitual del deudor siempre que su valor no supere los 300.000 euros, es decir, cualquier vivienda que no supere los 300.000 euros. En aquellas poblaciones que tengan más de 1 millón de habitantes, no es el caso de Zaragoza, se multiplica por 1,5 y entonces el valor puede alcanzar hasta 400.000. Vale, entonces el valor de la tal se haría con arreglo al valor de las tablas de los valores reales que tiene Hacienda. En la inscripción del emprendedor en el registro mercantil correspondiente a su domicilio se indica el bien inmueble que se pretende que no haya de quedar obligado a las resultas de su actividad profesional y no podrá beneficiarse aquel que hubiera actuado con fraude, hubiera sido condenado, etcétera. Eso lo de siempre. A ver, ya estoy dándole al revés. Bien, sí. Rápido. Segundo. Pensando, leyendo, conocía, pero al leerlo, como cuando lees por escrito, te das cuenta de otras cosas. Te das cuenta de lo que es. Pues sí. Espera. Sí. Pero que claro, tiene una ventaja, volviendo a lo de la clase anterior que yo di. Claro, esto solo beneficia al propietario. El que vive de alquiler, no. No. Porque dice vivienda habitual del deudor, cuyo valor es 300.000 euros, entiendo que se está refiriendo al propietario. Sí. Pero un empresario en la misma situación de llevar a cabo una actividad económica, pero que vive de alquiler, no tiene esta ventaja. No tiene esta ventaja. Tiene que ser propietario. Sí. Como se pensó en lo de la figura, lo que os decía, lo del agricultor, en un código de derecho agrario de hace tal, que a mí me tocó analizar esto, pero llevado a la figura del agricultor y que se entendía tal, y entonces podía haber, en el concepto de la vivienda habitual, podía haber una vinculación OPREN con otros elementos para hasta alcanzar los 300.000 tal. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Porque ya vamos, luego tengo el resumencillo que vais a ver que es sencillo. Para su oponibilidad, la no sujeción debe inscribirse en el registro de la propiedad en la hoja abierta al bien. Inmatriculado el emprendedor de responsabilidad limitada, el registrador mercantil expide certificación y remite telemáticamente en el mismo día hábil que me lo trae para su constancia en el asiento de inscripción de la vivienda de aquel emprendedor. Me llega a mí y yo se lo remito a Miguel Ángel para que ponga que en esa vivienda es de un emprendedor.
Practicada la inscripción. Belén, un segundo. Te preguntan que es que me estabas explicando antes si solo es para los agricultores. No. Para un taxista, un frutero, uno que tiene sí, un comerciante. Que el origen, o sea, pensaba que sí. Es representante de una sociedad, sino para un emprendedor. No, es para un emprendedor. Para un Sí. autónomo. Sí, para un autónomo, efectivamente, para un autónomo. Sí, para un autónomo. Sí, dice, efectivamente. Practicada la inscripción a que se refiere el primer apartado de este artículo, es decir, cuando Miguel Ángel ha inscrito, dice, el registrador, Miguel Ángel ha puesto ya vivienda habitual, el registrador denegará la anotación preventiva de embargo trabado sobre el bien no sujeto, a menos que del mandamiento resulte que se aseguran deudas no empresariales o profesionales o que se trata de deudas empresariales o profesionales con anterioridad a la inscripción de la limitación de la responsabilidad o, como siempre, obligaciones tributarias o de la seguridad social o deudas de derecho público. En caso de enajenación a un tercero de los bienes sujetos, o sea, el titular de la finca en el registro, mi emprendedor titular de la vivienda en el registro de Miguel Ángel, la vende, se compra otra y se traslada sencillamente a esa vivienda, dices, se extinguirá respecto de ellos la no vinculación, pudiéndose trasladar a los bienes subrogados por nueva declaración del interesado. ¿Cuál es el problema y precisamente por el que no ha funcionado? Como decíamos, no llegábamos a la conclusión de el por qué no de la hipoteca inversa ni el por qué no de las cancelaciones de los préstamos hipotecarios. Sí entendíamos en el arrendamiento que explicaba Miguel Ángel que la forma sacramental del documento público para constituir un arrendamiento es una lacra, es un lastre. El lastre aquí está en que el emprendedor de responsabilidad limitada, que ahora vamos a ver el resumencito, que es que no hace falta ningún documento público, deberá formular y en su caso someter a auditoría las cuentas anuales, claro, si tiene un volumen de aquí que te espero, a su actividad, de acuerdo con lo previsto para las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada. Debe depositar sus cuentas en el registro mercantil y si transcurren 7 meses desde que se ha inscrito como emprendedor individual de responsabilidad limitada sin que haya presentado sus cuentas, en ese caso pierde la responsabilidad, o sea, la limitación de la responsabilidad, que la vuelve a recuperar cuando vuelva a presentar las cuentas. No sé qué he hecho. Eres tú. Vale. Entonces, sin embargo, aquí dice, dejaba una puerta abierta, pero no se ha legislado al respecto. Dice que aquellos empresarios o profesionales que que tributen por el régimen de estimación objetiva podrán dar cumplimiento a sus obligaciones contables mediante el cumplimiento de los deberes formales en los términos en los que se establezca. Finalmente dice, no obstante, todos aquellos comerciantes que tributen en el régimen de estimación objetiva, vamos a crear un modelo formalizado para que no tengan que acogerse a los depósitos de cuentas de una sociedad limitada unipersonal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que así como nos podemos meter los 365 días del año y las 24 horas del día en la información mercantil de una empresa y podemos ver ahora de Zaragoza, Café Sorús, Transportes SS, Picolín, por decir empresas importantes, y en Huesca, pues los Piensos Costa, o el Grupo Costa o Aramón, y podemos ver todo, la retribución del órgano de administración, los dividendos del último año, su cifra de negocio, su volumen de deuda, todo, porque ya nos hemos acostumbrado y eso es así y estatal. En el caso del empresario individual, esto ha sido el lastre, porque no quieren presentar, o sea, no sé, este modelito no se ha normalizado y no, la gente no quiere presentar sus cuentas del mismo modo que las empresas presentan las cuentas, pero luego ocultan la titularidad de los socios de cada una de estas empresas que os estoy diciendo, porque la titularidad de los socios está en el libro registro de socios y en el momento de la constitución sabemos quiénes son los fundadores, pero luego la transmisión no.
Y ahí te encuentras con que te quieres divorciar y quieres presentar una demanda para el pago de pensiones y tienes una nómina lampante de tal cuando tiene participación en sociedades que no puedes, a la que no puedes acceder. Para eso se está trabajando mucho, se ha creado el registro de titularidades reales, que ahora se acaba de suscribir un convenio con el Gobierno de Aragón, pero bueno, que al final esto para que lo tuvierais. ¿Veis? Aquí es sencillamente el resumencito, pues que limita su responsabilidad a la vivienda habitual, que se inscribe con documentación privada, con la indicación del activo que está a afecto. Se expide la certificación, es decir, la documentación que lo justifica. Luego vamos a ver en el acuerdo de mediación extrajudicial de pagos como también el profesional, el autónomo que me viene, me trae su alta en el impuesto de actividades económicas y el pago de autónomos. Eso es lo que tiene y con eso yo le abro la hoja social. Pues aquí lo mismo, que este es el resumen de lo otro. Y lo otro es la ley y es la ley de emprendedores. Y además tenéis el enlace de toda, directo a la legislación en la última página. Breves ideas, breves por decir algo del procedimiento concursal y la actuación del registro mercantil en relación con los bienes inmuebles del concursado. Unas pocas más ideas, no solo con los bienes inmuebles, o sea, no solo con las personas jurídicas, sino porque en algunos casos es muy parecido a si los bienes inmuebles son de una persona natural, pero por seguir el orden que estábamos exponiendo. Cuando digo persona natural, es persona física, pero la legislación utiliza el concepto de persona natural. Os parecerá muy tocho, pero como vamos muy rápido, pues así también lo tenéis aquí. Y estos son los artículos de la nueva ley concursal. El concurso a acreedores y el patrimonio inmobiliario. Dos obligaciones fundamentales. ¿Veis? Si el concursado es una persona natural, es decir, el concursado cualquiera de vosotros, pues el auto, el concurso corresponde, se tramitan todos en el juzgado de lo mercantil, es el único juez competente cuando hablamos de una persona física o natural, empresario, un autónomo, o cuando se trata de una sociedad mercantil o de una otra persona jurídica, aunque no sea una entidad propiamente mercantil, también correspondería al juzgado de lo mercantil. Y entonces el criterio competencial es el criterio del domicilio. Todas las empresas o todos los autónomos de Huesca, o sea, que tienen su domicilio en Huesca, deben tramitarlo por el juzgado de lo mercantil. Si el concursado es una persona natural, un profesor, vamos a pensar un profesor de la universidad, se anotan y una vez el auto devenga firme, es igual, es porque primero el concurso, o sea, la primera disposición que hace el juez es susceptible de recursos y entonces todavía no es firme. Luego, una vez que adquiere firmeza, ya está, pero y una vez que el auto adquiera firmeza, se inscriben en el registro civil. El profesor de la facultad que entre en una situación de insolvencia y que se le declare un concurso de acreedores, que como veremos, el concurso de acreedores lo puede pedir el propio deudor que está en esa situación de insolvencia actual o inminente, y no es que lo pueda pedir, sino que está obligado a pedirlo y que no pedirlo luego puede tener consecuencias. Lo puede pedir el propio deudor, como os digo, la propia deudor, persona física, empresario o no, el profesor o el frutero, o bien la persona jurídica. En ese caso se llama concurso voluntario, o lo pueden pedir los acreedores, cualquier acreedor, y en ese caso se llama concurso necesario, sin más. Cuando el concurso es una persona natural, se inscribe, como veis, en el registro civil, que también es un registro de personas, porque ahí está la persona natural, y entonces ahí, además de las circunstancias de la resolución judicial, se determina la intervención o suspensión de ese profesor. Es decir, si sus facultades se intervienen y va a necesitar a alguien que le asista, o si sus facultades se suspenden y va a necesitar a alguien que le represente. Y se nombra
un administrador concursal. Eso en todo caso, que o bien le va a sustituir o bien va a ir de la manita y le va a asistir. Si el concursado es una persona natural o jurídica inscribible en el registro mercantil, es decir, aquí ya estamos hablando del autónomo, no del profesor, sino del autónomo o una persona jurídica, pues en este caso se inscribe en el registro mercantil, se determina la intervención o la suspensión y la identidad del administrador concursal. Si el concursado es una persona jurídica no inscribible en el registro mercantil, una cooperativa, una asociación, una sociedad agraria de transformación, pues entonces se inscribe en el registro de sociedades agrarias de transformación, de cooperativas, en el que corresponda. Esto en cuanto al sujeto. Ahora vamos en cuanto a los bienes de todos estos sujetos. Anotación e inscripción en los registros públicos de bienes y derechos, al registro de folio real. Si el concursado tuviera bienes o derechos inscritos en registro público, se anotan y una vez el auto devenga firme, bueno, se inscriben con indicación lo mismo, pues se indica que quedan sujetos a esos bienes que quedan sujetos a la intervención o suspensión y quién es el que completará al titular dominical o el que le sustituirá. Y una vez practicada la anotación o la inscripción, porque cuando no son firmes, esto no tiene mayor importancia, que cuando las resoluciones todavía no son firmes, nosotros las anotamos y cuando adquieren firmeza las convertimos en inscripción o si nos llegan ya firmes, las inscribimos. No podrán anotarse una vez que se ha constatado esta situación, ya no pueden anotarse sobre ellas más embargos, ni más actuaciones, ni más ejecuciones, todo se paraliza que los que vengan ordenados por el juez del concurso. Es decir, esa persona tenía una finca y la tenía hipotecada, pues todo se paraliza. Hay excepciones en las que no podemos entrar cuando se trata de bienes que no son necesarios también para el ejercicio de la actividad empresarial y que pueden seguir. Imaginemos que lo que tiene es un apartamento en Jaca, eso no es necesario, ese procedimiento puede seguir, pero lo tiene que determinar el juez del concurso. No puede ir el juez de primera instancia ahí y continuar. Entonces, bueno, básicamente es el tenor de la ley. Aquí tenemos un resumencillo que dice, esto me lo podrás quitar o subir un poco, o no? Bueno, si no, aquí no te preocupes que aquí lo tengo. El registro mercantil canaliza la tramitación del procedimiento concursal, es decir, a mí como registradora mercantil de Huesca, cualquier procedimiento concursal a un empresario, aunque no esté inscrito, le voy a abrir la hoja, le voy a abrir la hoja, o a una sociedad mercantil, el juzgado me va trasladando todo, me remite todo, todas las fases del procedimiento y me dice al comienzo los bienes que tiene ese sujeto, los bienes inmuebles, porque lo más importante del concurso es se nombra el mediador concursal y se forma la masa activa, lo que tiene la persona física o jurídica que ha entrado en esa situación de insolvencia, la masa pasiva, que son los acreedores y los bienes que hay. El mediador concursal el administrador concursal nombrado, que lo nombra el juez y que tiene que aceptar y que también me lo va comunicando, hace toda la clasificación de la naturaleza de los créditos, pues cuáles son más preferentes, los créditos contra la masa, que son los salarios de los 30 últimos días de los trabajadores, alimentos del concursado, de las personas a su cargo, los créditos con privilegio general sobre toda la masa, que son créditos de derecho público, créditos con privilegio especial, una hipoteca sobre un determinado bien y luego ya pues tropa, que son créditos subordinados o créditos ordinarios. Lo fundamental del concurso es intentar una tabla, estamos como ahogándonos y dar una tabla de salvamento, alcanzar un convenio, pero para ello hay un plazo para que se alcance un convenio con los acreedores, que esto lo hace el administrador concursal, proponiendo quitas, esperas, lo que sea. El convenio puede alcanzarse o no, y puede, una vez alcanzado, incumplirse.
Si el convenio se cumple, pues ya está, pues te has salvado. Si el convenio se incumple, continuamos con el concurso y pasamos a la fase de liquidación, donde, como ya tenemos conformado, eso es lo que se liquidará. Pero lo que os digo es que cuando al registrador mercantil, el juzgado de lo mercantil, nos va mandando el comienzo, nos indica, dice, estos bienes forman parte del patrimonio del concursado. Expida usted certificación, una certificación al registro público donde se encuentren esos bienes. Igual me vienen bienes en Tarragona, en Salamanca, vehículos en tal, embarcaciones, y yo tengo que hacer una certificación de toda la situación del concurso y remitirla a cada uno de esos registros públicos. Y le voy comunicando todas las fases del procedimiento. El convenio, por supuesto, y las condiciones del convenio se inscriben en el registro mercantil. Y lo que es más importante, el plan de liquidación. El plan de liquidación, porque al final no hay muchos convenios y al final lo más importante es el plan de liquidación, que también queda depositado en el registro mercantil. Existe un registro público concursal que depende del Ministerio de Justicia, que corresponde al Ministerio, vamos, que está incardinado dentro del Ministerio de Justicia, pero que está gestionado por el Colegio de Registradores de España, donde nosotros mismos, los registros mercantiles, cada vez que el juez de lo mercantil me manda una cosa, ¡pam!, o sea, vamos dotándolo de contenido. Es un registro gratuito al que os podéis meter y donde podéis ver las cosas básicas, y yo cada vez que en cualquier sociedad que no tiene nada que ver, cuando funciono con un administrador, con un órgano de administración, lo primero que hago también es comprobar que esa persona no esté en el registro público de resoluciones concursales, porque al final, cuando acaba el concurso, en la fase de liquidación, hay una pieza, que así se llama ese formato judicial, que calificará, del mismo modo que os he dicho, el voluntario cuando lo pide el deudor o el necesario cuando lo pide el acreedor, pues en la última fase, obligatoriamente, el concurso se va a calificar como fortuito. O sea, si ha acontecido pues por la desgracia de la situación económica, o culpable, imaginaros que ha falseado la contabilidad. Entonces, cuando el concurso es culpable, conlleva una inhabilitación para el ejercicio de la actividad, o sea, del ejercicio del comercio y la actividad de representación en cualquier sociedad durante el plazo que su señoría estime, de 5 a 10 años. Y esto es muy, muy, muy común. Entonces, yo cada vez que inscribo un órgano de administración en cualquier sociedad, tengo que comprobar en el registro de resoluciones concursales que esa persona no ha sido inhabilitada, porque hay muchas inhabilitaciones. Bueno, entonces, el concurso de acreedores, la característica que habréis oído hablar, la par conditio creditorum, que tiende a que no haya ejecuciones aisladas, a ordenar a los acreedores por categorías y que dentro de cada categoría pues se organicen de una determinada manera. Efectos que se producen sobre los órganos de las personas jurídicas, que son con los que vosotros trataríais, pues es en función de que haya un concurso voluntario necesario. La ley parecía que cuando se trata de un concurso voluntario que lo pide el deudor, en ese caso te van a intervenir tus facultades, pero que vas a poder seguir actuando. Y, o sea, las facultades de administrar y disponer. Y cuando lo piden los acreedores es necesario, pero la inmensa mayoría de las veces se sustituyen, se suspende la facultad de administrar y disponer para el concursado. O sea, para la persona jurídica del concursado, que no cesa, queda suspendido, no cesa, porque si se alcanza un convenio, el órgano de representación vuelve a actuar y desaparece el administrador concursal. Pero si el convenio no se cumple, si el convenio no se cumple, pasamos a la fase de liquidación y otra vez entra el administrador concursal que sustituye. Efectos sobre los apoderamientos, muy importante aquí. Pensad que el 1732 del Código Civil dice que el mandato se extingue por la insolvencia del mandante. Sin embargo, el 128 de la Ley Concursal del texto refundido dice que los apoderamientos concedidos por una persona jurídica que entre en concurso van a estar sujetos al régimen de intervención o suspensión
que hubiera determinado el juzgado de lo mercantil. Como está la relación de los bienes del concursado, que nosotros vamos a ir mandando a los registros de la propiedad, pero toda la competencia absolutamente pasa al juzgado de lo mercantil. Se paraliza la ejecución de las garantías reales, o sea, una hipoteca que estuviera en ejecución se paraliza hasta que se apruebe el convenio, que es la tabla de salvamento que os digo, porque hay que intentar la continuidad de la empresa, o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que haya liquidación. O sea que todo tiene cierta celeridad. Una vez que se ha aprobado el plan de liquidación del concurso que queda depositado en el registro mercantil, ya no cabe la iniciación aislada de ninguna garantía de bienes, pero incluso las que no sean necesarias para el ejercicio, porque ya está todo sometido a esa regla. Y luego, por último, cuando acaba el concurso, cuando el concurso ya ha acabado, cuando se ha liquidado todo lo que hay y ya no hay, por insuficiencia de la masa activa, se ha pagado lo que tal y los demás se tienen que quedar a silbar a la vía, porque no vas a dejar abierto la hoja social, que tendría que seguir presentando cuentas que se presentan durante la sociedad. El juez decreta el cierre de la hoja registral y la extinción de la personalidad jurídica de esa sociedad. Y es un decreto, o sea, tiene que ser una resolución firme y yo cierro y esa persona jurídica ha desaparecido. Ha desaparecido. Ha sido muy controvertida también si aparecen bienes, nuevos bienes, después del cierre del concurso. O qué ocurriría también, porque como la ley dice insuficiencia, porque puede que haya quedado alguna cosa, pero que sea ridículo proceder a la ejecución, imaginaros una plaza de garaje y que debe muchísimo más. Entonces se discutía si había que reabrir el concurso para volver a adjudicar, lo mismo que la cuota que os decía en la disolución de la sociedad. Y finalmente esto está contemplado ya en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, donde parece, porque se discutía si el concurso ya ha terminado, lo que será reabrir la hoja, pero que intervengan los liquidadores o que se nombre los liquidadores que eran antes o el órgano de administración que se convierta en liquidación y que continúe con eso. Entonces, la ley ha acudido a una solución mixta, pero en definitiva, que si aparece un nuevo bien, pues se va a repartir en función de cómo correspondiese. Pero, como veis, al desaparecer la persona, esto ya lo habíamos dicho, al desaparecer la persona jurídica, pues se ha muerto, o sea, se ha extinguido. Y entonces, aunque podría aparecer, si aparecen nuevos bienes, habría que repartirlos o bien reabriendo el concurso o bien entendiendo que en la propia hoja social lo mismo podría tener legitimación pasiva para iniciar una acción de algo que aconteciese nuevo contra el que era administrador, pues también se plantea. Es decir, que hay una personalidad todavía latente, que no se ha muerto, pero claro, no se puede morir para todos los efectos, pero nada que ver con la persona física. Que la persona física, lo que comentaba Miguel Ángel, le ejecutan la casa que debía 100.000, se la queda el banco por 70.000, sigue debiendo 30.000, se le acumulan los intereses y en 2 años ya está vendiendo muchísimo más. Entonces se producía ahí una situación de desamparo frente a la persona jurídica. Entonces se crea la figura del beneficio de exoneración del pasivo pendiente, que como su propio nombre indica, es que te acojas a que ejecúteme, quédese con todo, pero déjeme vivir y déjeme empezar de cero. Lógicamente, si me vuelvo rico o tal, pero déjeme empezar mi vida. Esto, como hacen las sociedades, que luego los mismos socios vuelven a constituir otra sociedad. Esto es así. Entonces, se crea la figura del beneficio de exoneración del pasivo
pasivo pendiente. ¿Y quiénes pueden acceder al beneficio de exoneración del pasivo pendiente? Porque esto hay que controlarlo muchísimo. Entonces tiene que ser una medida que se conceda a aquellas personas que, habiendo sobrevenido a una situación de insolvencia fortuita sin tener voluntad alguna, pues no puedan hacer frente a esa situación habiendo utilizado toda la diligencia debida. Es que, claro, ya no puedes como San Lorenzo a la parrilla que te den la otra vuelta si ya has hecho todo lo que puedes. Entonces, también en un intento de descongestionar todos los juzgados con la jurisdicción voluntaria, sacar determinadas materias que estaban, o sea, porque hay muchísimo trabajo y muy serio dentro de los juzgados, y entonces había cuestiones en las que de alguna manera había que desjudicializarlas y que otros operadores jurídicos podían intervenir. Y entonces aparece la figura del acuerdo extrajudicial, del acuerdo de mediación extrajudicial de pagos. La base normativa del acuerdo extrajudicial de pagos aparece en la Ley de Emprendedores y en todas las leyes concursales. La actual es un texto refundido del 2020, pero que ahora tiene que transponerse una directiva de 2019 y que la va a volver a tocar. Es que es la locura. Entonces, es un sistema de resolución de conflictos alternativo al sistema judicial, con considerable reducción de costes del plazo de la resolución. Es como una situación previa para que dices, oye, estoy en una situación que es que puedo entrar en concurso, voy a intentar extrajudicialmente una solución. Sería como una especie de convenio que yo haga. Entonces, ¿quiénes pueden pedir el acuerdo extrajudicial de pagos? Pues el acuerdo extrajudicial de pagos lo puede pedir cualquier persona, o sea, lo puede pedir el profesor de la universidad o lo puede pedir el empresario, pues el frutero, el panadero, el autónomo y también una persona jurídica. Hace falta la persona natural, pero vamos, las personas jurídicas no lo piden porque tiene que ser una situación muy controlable si no pasan directamente al concurso, que vais a ver que en esta situación finalmente acaban casi todas en un concurso. Bueno, entonces, elementos personales, pues aquellos que se encuentren en una insolvencia actual o inminente. La persona natural, empresario, ¿no? Es decir, un profesor o un autónomo con un pasivo inferior a 5 millones. La persona jurídica tiene también que tener un activo o pasivo menos de 5 millones y menos de 50 empleados. No han tenido que ser condenados en los 10 años anteriores por un delito contra el Estado. Esto es terrible porque traen, para ver que no están condenados contra un delito contra el Estado, traen todos los antecedentes penales y como no se cancelan muchos sin que se pidan, lo cual es delirante, ves antecedentes penales de la gente que están prescritos y represcritos, pero que salen desde, yo que sé, conducción temeraria, o sea, te lo ves todo. Luego, no haber tenido otro acuerdo extrajudicial, no haber solicitado otro acuerdo extrajudicial de pagos, un concurso o una refinanciación en los 5 años anteriores. La tramitación comienza con un formulario normalizado. Este formulario normalizado está aprobado, existe, os lo podéis descargar en internet, donde se identifica pues, al sujeto, si está casado, si tiene vivienda habitual, o sea, todo lo que tiene que decir, si tiene bienes muebles, si tiene bienes inmuebles, si tiene saldos bancarios, identifique usted la entidad. Lo más importante, las deudas pendientes. Entonces, las deudas hay que identificar a todos los acreedores con la fecha exacta del vencimiento de los créditos de esos acreedores y la identificación de cada uno de los acreedores, los gastos que tienen al mes para mantener su vida, desde el móvil de los niños hasta tal, absolutamente todo. Y dos circunstancias, o sea, para que lo entendáis. Si es una persona natural que no es un autónomo, que es un profesor, tiene que ir al notario. Si es un autónomo, que es pues uno que está, la gente de los bares es la que lo está pidiendo fundamentalmente, que están dados de alta en IAE, en cafeterías o lo que sea, vienen al registrador mercantil. Cada vez más la legislación tiende a expandir los casos y entonces ahora, aunque ahora seas profesor, si las deudas se originaron de la actividad anterior porque tenías un bar, también vienen aquí. La legislación dice que deben ir al registro mercantil, o sea, aquellos que
aun no siendo autónomos, tengan a cualquiera que tenga con arreglo a la legislación de la Seguridad Social la condición de empleador, lo que nos lleva a que cualquier persona física normal, el profesor, si tiene dado de alta una persona de servicio doméstico en su casa, tiene la condición de empleador. Entonces también me podría venir a mí, lo cual es muy triste porque le tengo que abrir una hoja social por su condición de empleador, o sea, es una cosa así. Bueno, entonces traen la documentación que tienen, no hace falta ninguna escritura pública ni nada de nada, y entonces yo con eso compruebo todos los datos y procedo al nombramiento de un mediador, aquí no se llama administrador concursal, sino mediador concursal, de la lista del registro de resoluciones concursales que aparece. Antes se nombraban solo dentro de la provincia y como con el volumen que ha adquirido, pues ya podemos nombrar a los de las provincias limítrofes. Bueno, entonces se nombra al administrador al mediador concursal, el mediador concursal me acepta y yo inmediatamente, bueno, desde que me lo presenta el deudor, que me viene el deudor con todo, que me lo trae él solo, en 5 días he tenido que nombrar al mediador concursal, un plazo de 5 días. Tal es así, me tiene que traer las 3 últimas rentas, las 3 últimas declaraciones de patrimonio, las 3 últimas nóminas, si tuviera todo lo que os pone ahí. Procedo al nombramiento del mediador concursal, que tiene 5 días para aceptar el mediador concursal. Y yo le doy todo mascao al mediador concursal, de tal modo que él ya tiene la dirección de los acreedores. En 10 días los convoca a una reunión para alcanzar un acuerdo de quita o de espera, o de quita y de espera. Las esperas no pueden ser mayores de 10 años, bueno, hay una serie de reglas. Yo comunico inmediatamente que me ha aceptado el mediador concursal al juzgado de lo mercantil al que correspondería si eso hubiera sido un concurso, a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, aunque no tenga deudas de derecho público, que no las tienen nunca. Esas se las han quitado todas, y al registro de resoluciones concursales. Y, por supuesto, a los registros de la propiedad o de bienes muebles donde él, que me ha solicitado el acuerdo de mediación tal, tenga bienes. Efectos del inicio de este expediente, desde que me viene, porque ya veremos que el mediador concursal tiene 2 meses para con esos acreedores alcanzar un acuerdo, y si no, vamos a ver lo que pasa. Efectos del inicio del expediente. El deudor, el profesor o el de la cafetería, no puede ser declarado en concurso, se paraliza porque estamos buscando una solución. Los acreedores, salvo los acreedores de derecho público y con garantía real y sobre bienes no necesarios para la actividad empresarial o profesional, deben en 2 meses alcanzar un acuerdo. Y no pueden iniciar o continuar sus ejecuciones. De todos los préstamos que tenga, se suspende el devengo de intereses. Y los registros públicos, como yo les he comunicado, que tengo el acuerdo de mediación extrajudicial del pago y que el mediador es tal, suspenden los embargos, deniegan los embargos. El acuerdo, en esos 2 meses, se puede alcanzar un acuerdo. Puede haber esperas no más de 10 años, quitas, cesiones en o para pago de deudas, depende de la habilidad del mediador concursal. Efectos de la aprobación del acuerdo, si se acuerda tal. Ya no se pueden iniciar o continuar ejecuciones por deudas anteriores, hay que estar a lo que se hubiera pactado. Los créditos quedan aplazados, remitidos o extinguidos conforme a lo pactado. Su contenido vincula al deudor a los acreedores. Los acreedores con garantía real que votaron a favor, si su crédito no excede del valor de la garantía, quedarán vinculados. Bueno, vamos a ver, lo normal es que no se alcance el acuerdo. Lo normal es que no se alcance el acuerdo y que sencillamente lo que ocurre es que si se alcanza o se cumple el acuerdo, pues el mediador lo hace constar en un acta notarial que se publica en el registro público concursal. Tenemos un acuerdo que hay que cumplir, como si fuera el convenio de un concurso, o una vez que se ha cumplido, también. Pero si se incumple el acuerdo, entramos en el concurso consecutivo, porque es una consecuencia del acuerdo de mediación extrajudicial de pagos. El mediador
debe instar el concurso y el juez nombra al mediador concursal, administrador concursal del concurso consecutivo. Efectos fundamentales, que esto ya pasamos a la fase de liquidación y los acreedores son los que teníamos cuando me presentó esa relación y con los que se intentó entender el mediador concursal, porque si no, los otros que vengan, que no hubieran ido entonces, ya se consideran ordinarios y tropa. Entonces, ahora que ya se ha intentado todo el acuerdo y se ha intentado todo, es cuando la persona natural, sea el profesor o sea el empresario de la cafetería, me puede pedir al juzgado, en el momento de instar el concurso consecutivo, la exoneración del pasivo pendiente, solo aplicable a persona natural. Si intentado, por tanto, el acuerdo no se logra, llegamos aquí, a la exoneración del pasivo pendiente, que se va a publicar en el registro de resoluciones concursales también. Constituye una excepción al principio de responsabilidad patrimonial universal cuando el concurso ha concluido por liquidación con insuficiencia de la masa activa o ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. Debe ser deudor de buena fe y no cabe que en esa pieza de calificación se hubiera declarado como culpable. Por supuesto, que sepáis que los créditos de derecho público, los que tienen los con privilegio especial, como los hipotecarios, no están sujetos, y que si el deudor viniere a mejor fortuna, tal cual, se puede también pedir una rescisión. Pero es una fórmula que se está utilizando muchísimo para evitar, cuando decía Miguel Ángel, que luego sigas debiendo esos 30.000, y muchas veces, con lo que vienen, ves que son deudas, muchos no tienen ni siquiera inmuebles, no tienen inmuebles en propiedad, pero sí que tienen deudas de todo tipo, ¿eh? Y entonces, sí. ¿Cómo para suspender? Para suspender el devengo de interés. De la deuda que tenía anteriormente. De la deuda que tenía antes, pero incluso, Miguel Ángel, para poder instar una exoneración, tendría que hacerlo después, presentando toda su situación, ese nivel de endeudamiento, porque la deuda, en tu caso, esos 30.000 que debía, ya no los debe como acreedor como deudor hipotecario, deudor ordinario. Y entonces ahí es cuando podría acudir a esta fórmula, y de hecho se está acudiendo muchísimo, y en Huesca pues Regino Riazuelo, José Enrique Borau, Sergio Atares, es que no damos abasto con las fórmulas. Una pregunta, entonces, es porque... Con esto y un bizcocho y así lo hemos encajado en tiempo, y aquí tenéis los enlaces a las leyes. Y ahora la pregunta. Porque entonces veis claramente que no hay una intención real, efectiva, de llegar a acuerdos. Vamos a ver, si hay un acuerdo, el acuerdo por parte del mediador concursal se formaliza en un acta, y es como si fuera un convenio que se inscribe en el registro de resoluciones concursales. Yo lo único que veo es que me dice el mediador concursal que no se ha alcanzado un acuerdo y que se insta el concurso consecutivo, pero eso yo ahí ya no entro, es competencia total y absoluta del mediador concursal. No, es que no. No, lo que pasa es que realmente por eso se creó el... No para la finalidad que se previó, claro, para otra cosa. Para otra cosa, no, pero se comprueba que ese deudor, pues eso, los penales, que no ha sido condenado, buscamos... Sí. Pregunta, Concha, si este acuerdo extrajudicial están sujetas las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda. No, esas quedan fuera siempre, como en el concurso son créditos privilegiados especiales con privilegio general, que no. Llegan todos sin esas deudas. Tal es así que, como os he dicho, cuando me lo solicitan y nombro al mediador y el mediador acepta, inmediatamente comunico a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, aunque no tenga deudas, pero se lo comunico. Porque no tiene deudas porque me lo está diciendo, pero por si pudiera tenerlos,
Ellos están por delante. Muy bien, ¿alguna cosa más por aquí en casa? Pues ya está. Pues ya está, pues damos Muchísimas por gracias a concluida. los dos. Venga, Han sido pues muy bien. sido 2 días interesantísimos. Se nos quedan 6.000 preguntas, ¿no? Bueno, pero al final se pueden, todo está en los libros, o sea que al final, sí, no, que al final, sí, los libros gordos, bueno, pero que con tener una idea, bueno, sí, Los libros, sí, todos sí, los sí, libros. sí. Todo está en los Así libros, que, bueno, sí. ahora os van a preparar 2 test que luego protestaréis, porque van a ser súper difíciles. Ya No, en lo hemos dicho. absoluto. En absoluto. Lo que pasa es que es verdad, hombre, los test al final serán de lo que hemos puesto, incluso del PowerPoint. O no. Sí, pero que bueno, que Yo mientras me incluya eso de reina de Castilla y viuda. Vale. Vale. O viudo, que no hay que ser. No, pero es que es verdad, que viudáis las mujeres. Sí. Yo no tengo un dato estadístico en mi registro, había un registrador, y lo comenté en una conferencia, un registrador no sé ni cuándo ni dónde, que sí que somos muy frikis todos, que las herencias Ay, va, se si no hizo me he quitado esto. un examen estadístico que iba contando cuántos viudos eran y cuántas viudas. Y bueno, y dijo que el número era exageradísimo de viudas comparado con viudas. Pero eso las compañías de seguros, yo leí un artículo que hace tiempo que tenían. Es que nos tratáis muy mal, entonces morimos antes. antes. Mucho, pero era 75 hombre, 82 mujer, y entonces al final, en función de eso, las propias pólizas de salud, todo. Hay más viudas. Perfecto, pues nada, la semana que viene empezamos con otra asignatura, urbanismo, otras 2 sesiones de 4 horas, con Ramón Betrán, que muchos lo conoceréis, de urbanismo de aquí de Zaragoza, y Edurne Erce. Muy interesante. Yo las vi el año pasado y están fenomenal. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, pues encantada de haber pasado este.